Gracias por conectarse. Eh, Martita, Aurora, Lulú, Edith, Mari. Tengo dos Maris. Mildred. Ok, muy bien. Bueno, pues esperemos se puedan conectar algunas más. Sin embargo, queda la clase grabadita. De repente me escriben por ahí algunas mujeres. Este, eh, agradeciendo y reportando también que tomaron la clase, lo cual me, me motiva enormemente a continuar con esto, ¿no? Con todo y lo que de pronto se nos puede atravesar, ¿sale? Bueno, vengo hablándoles acerca del tema de, de la casa de Dios, ¿no? Veníamos hablando de esto, de lo que significa ser esa fuente, eh, ese depósito, ¿sí? Ese depósito de esta fuente inagotable por el Espíritu para adorar y servir, ¿sí? Tenemos claro este principio, ¿no? Adorar y servir van de la mano, no podemos pensar que el tema, en sí el tema de la adoración es uno y el servicio es solo uno, solo que uno va dirigido a Dios y otro va dirigido a nuestro prójimo, ¿ok? Si no hay si no hay esta práctica constante, entonces pues nos quedamos solamente con una parte muy, pues solo yo y Dios, ¿no? Y los demás no importan, ni cuando no es eso a lo que el Señor nos llamó. Estamos, pues sí, obligados como hijos de Dios, que hemos entendido esto, obligados a servir a nuestro prójimo, ¿sí? No estamos condicionados por la edad, no estamos condicionados por las eh, habilidades, dones, talentos o limitaciones que podamos llegar a tener. Todos, absolutamente, mientras estemos en nuestra razón y de manera consciente, podemos servir al Señor. ¿Sí? Bueno, entonces, yo les hablé acerca de que hay una serie de patrones que debemos identificar que están en la escritura, que nos permiten y nos van a permitir, espero poder explicarme. Miren, cuando las circunstancias de la vida y de lo que uno va enfrentando en los retos que esto significa, si uno no identifica los códigos, los patrones, uno no, nunca va, uno siempre va a estar dependiendo de la circunstancia y ese estoy bien o estoy mal eh, va a ser algo que no nos va a permitir avanzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo, pero nunca va a tener ni el peso, ni el sentido, ni la enseñanza, ni la instrucción que necesitamos pa- para madurar, ¿sí? Y pareciera que todo el tiempo estamos cargando, todo el tiempo estamos llevando nuestra carga pesada y nunca logramos dar el siguiente paso. ¿Sí? Entonces, si nosotros no entendemos estos patrones, estos códigos, no tenemos, son nuestra brújula, ¿ok? Han visto la rosa de los vientos que marca norte, sur, ¿sí? Oriente, poniente y todo. Es exactamente lo mismo, o sea, ¿qué es lo que ubica a un barco? ¿Qué es lo que ubica a un avión? ¿Qué es lo que le hace nuevamente redireccionar hacia dónde va avanzando? Es eso. Y esos son los códigos y esos son los patrones. Entonces, eh, el primer patrón que vamos a identificar es el patrón de la casa de Dios. Yo les puse en antecedente un poquito, leíamos la clase pasada, ¿no? Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ajá. Entonces, ríos de agua viva, que es esta sangre y es esta agua que fue derramada por nosotros como un acto así físico, pero obviamente también espiritual, y es donde
ya no hay una excusa de por qué no fluir, ¿ok? Hablábamos que esto es un fluir, no es un lugar estático. La casa de Dios es un movimiento del espíritu en nuestro espíritu para la permanente adoración a Dios, ¿ok? Eso es lo más importante con lo que nos quedamos, ¿sí? Desde la semana pasada y antepasada. Ahora, vamos a identificar entonces de qué se trata esto de la casa de Dios. Si regresamos a la primer clase, siempre les estoy recapitulando para no dejar la conexión, ¿ok? Bueno, nosotros empezamos a tratar esto de las victorias espirituales del alma a partir de Josué, de la conquista de la tierra prometida, ¿recuerdan? Entonces, todas las referencias que hemos venido utilizando tienen que ver con este episodio. Hace mucho tiempo leí unos libros que llegaron a mis manos. Fueron 4 tomos. De hecho, no sé si existan, que se llama, ¿cómo se llamaban? Ay, Dios, se me fue el nombre ahorita, El Pueblo de Dios, algo así. Bueno, estos libros marcaron mi vida cuando yo empecé a hacer el trabajo de cómo incorporar los principios y las verdades de la palabra al plan curricular de las materias académicas, ¿no? Y estos libros a mí me ayudaron mucho a entender la historia de Dios, pero, o más bien la historia de Dios, pero, o sea, parecía que era la historia del hombre, ¿no? Pero era realmente la historia de Dios. Este, Sin embargo, me ayudó a entender que todo, absolutamente todo lo que sucedió a lo largo de 4000 años de historia humana fue el tiempo que Dios tomó para desarrollar esta historia en la humanidad para la venida de Cristo, ¿sí? O sea, todo, absolutamente todo lo que sucedió desde el Génesis 1, todos los hombres de la fe, todas las mujeres, todos los sucesos, todo apuntó a Cristo, ¿sí? Entonces, yo entendí que la historia de Israel y del pueblo de Israel no era solo la historia de una nación, hablando de una cuestión geográfica, sino tiene un ámbito altamente espiritual y dirigido también a nosotros, ¿ok? Entonces, nosotros no podemos mirar la historia de la nación de Israel como un suceso nada más histórico, sino necesitamos verlo con este enfoque y con mirada también profética, ¿ok? De la cual Dios estableció. Ahora, ¿qué sucedió con Israel? Por eso hago la referencia. Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, ellos no entendieron, nunca entendieron que él no estaba que él estaba en la búsqueda de recuperar un patrón que era la casa. Ojo, el pueblo de Israel habitaba en una nación que no era la suya. El pueblo de Israel como nación no tenía una casa, o sea, no tenía una nación. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál fue desde el origen la intención de Dios? Hacer una casa, hacer una habitación. Por eso creó la tierra. ¿Sí? Recuerden, la razón de ser de la tierra fue crear y diseñar una casa, una habitación para el hombre donde Dios pudiera tener comunión, ¿ok? Y Dios se goza en el patrón de casa, Dios se deleita en esto. Entonces, esto fue algo eh, que no entendió Israel. Ajá. Y entonces, esto, al no entenderlo, pues no tenía sentido para ellos, pues todo lo que sucedía.
porque hacia qué apuntaba Dios. Dios apuntaba hacia Cristo. O sea, Dios preparó todo a lo largo de la historia para que pudiera llegar el Salvador. Recuerden la línea del justo, ¿sí? Esa es la línea del justo. Él fue preparando habitaciones, él fue preparando casa, él fue preparando familias de donde pudiera llegar el Salvador. Pero esto el pueblo no lo entendió, ¿sí? No lo entendió. Ellos creían que toda la vida se iban a quedar en Egipto, luego que toda la vida se iban a quedar en el desierto, ¿no? Comiendo maná y codornices, ¿no? Y llega un momento en que las aborrecían porque decían, no, o sea, vamos a comer esto toda la vida. Cuando decían, hey, no, esto solo es un rato, ¿no? Necesito, ah, necesito casa, necesito habitación. Ahora, voy a avanzar un poquito más y luego me voy a regresar. Ok, el plan era traer casa, traer habitación, traer a Cristo, pero en sí, Cristo como humano, pues no es casa. ¿A qué se refería? Pasemos al Nuevo Testamento. ¿A qué se refería decir que Dios estaba buscando este patrón de casa? ¿A qué se refiere realmente si hablamos de Cristo? ¿Cómo se relaciona esto con nosotros? A ver, ahí está la conexión. ¿Quién puede responder? Pues que Él es Jesús dijo nuestro que iba a ir a refugio. preparar una habitación para nosotros, ¿no? Dijo, Antes de eso, no, ya te me fuiste hasta Apocalipsis. Antes de eso, Él es nuestro reposo. sí, ok, Él es nuestro reposo, pero nosotros qué somos en Él o qué papel jugamos con Él en este tema de casa, de habitación. ¿Qué relación hay en eso entre Cristo y nosotros? pues que si lo recibimos en Nosotros, nuestro corazón, Él está aquí, ¿no? O sea, recibe a Jesús en tu corazón y Él está contigo. Él reposa en esta habitación. Somos templos del Espíritu Santo. Ok, bien, ¿alguien más? Sí, pues a somos través de ajá, a través de Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestro Ujú, espíritu, ¿no? Y ujú, se relaciona con nuestro ujú, espíritu, pues. ujú, El espíritu de ujú, Dios se relaciona con el ujú. espíritu del hombre, Ok, ¿no? bien, ¿Sí? Aurora, sí, adelante, Aurora. No, era lo mismo que iba a decir. Nosotros somos casa de Dios, Ujú, templo del Espíritu Santo. exacto. Y por Ujú. eso, Entonces, lo que Dios quería era no tener un lugar ya, como lo fue el Edén, donde Él viniera, ¿no? Pero bueno, al final es todo un ámbito espiritual. Edén es un ámbito espiritual, no es un punto geográfico, vuelvo. O sea, Dios quería recobrar este patrón o este diseño de casa, pero ahora no en dónde, en quiénes, en sus hijos. Sus hijos como la propia casa donde él pudiera habitar, tener comunión a través de Cristo. Si se dan cuenta, o sea, todo el plan apuntaba a esto. Todo el plan siempre apuntó a eso. Y Dios hizo todo para que eso sucediera. Les digo que yo siempre me imagino un gran tablero de ajedrez, ¿no? Y Dios moviendo todas las piezas porque Él ya conoce su jugada. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Claro, quien se deje, ¿no? Quien se deje mover y quien no, pues Él es el maestro y él siempre va a ganar, ¿ok? Entonces, exacto, todos somos su esposa, es la iglesia de Cristo, pero a su vez Dios está interesado en nuestra persona, o sea, de manera individual y de manera corporativa también. Entonces, bueno, el hombre nunca entendió esto, pero lo importante es que pues Dios sí lo entendía y Dios sí sabía, ¿no? Que iba a suceder. Entonces, la historia solo fue un asunto de legalidad, o sea, solamente fue un asunto de seguir los pasos para hacerlo de una manera justa, donde nadie quedara fuera. Esa es la legalidad de Dios. La legalidad de Dios son una serie de normas y pasos donde Él va a establecer sus leyes, sus principios, para que todos sean alcanzados en justicia y nadie quede fuera de esta legalidad. Para darnos ¿qué hace la legalidad? Nos da derecho, nos da posesión, ¿sí? Nos da seguridad, ¿ok?
Imagínate que tú trajeras, que todos los días anduvieras manejando tu carro ilegal, ¿no? Sin placas, sin verificación, sin seguro, sin licencia. Bueno, ahí quien lo tenga así, ojo, porque no podríamos andar manejando un auto en la ilegalidad, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, Dios preparó todo lo necesario para que pudiéramos vivir en legalidad, porque Él es legal, Él está bajo sus propias leyes, ¿ok? Y Dios fue justo y fue completamente legal con Él mismo, con el hombre y con Satanás. O sea, aún Dios es legal y justo con Satanás, ¿sí? O sea, nada se sale de su legalidad, ¿ok? Entonces, él no se saltó ningún paso y claro que para eso pues tenemos que meternos a estudiar las escrituras, porque si no, es como que, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Yo creí que ese tema de la legalidad no tiene nada que ver con eso. Por supuesto que lo tiene que ver y todo. ¿Por qué? Pues bien, sencillo, porque él es rey, porque él es soberano, ¿sí? Y quien estableció las reglas en todo, hasta les digo yo a los niños que Dios estableció, por ejemplo, ¿no? La ley de la gravedad. ¿Qué pasaría si Dios se, 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 mm, renunciara, ¿no? Y dijera, ay, no, ya no quiero que haya gravedad, ¿no? Pues todos salimos volando al espacio, ¿no? Entonces, Dios respeta sus propias reglas. Entonces, para que Dios escribiera, pues sí, tuvo que gente, tuvo que haber muchísimos movimientos, tuvo que haber generaciones, ejércitos, o sea, todo lo que sucedió, todo fue parte del plan de Dios, de maestro, ¿no? Entonces, por eso decimos que uno de los temas que nosotros como hijos de Dios, y si es que estamos evangelizando, es que no solamente nos quedemos en el tema de la salvación y ya, porque Dios es mucho más que esto. Y ojo, hubo daños colaterales, o sea, no podemos decir que en la historia de Dios y en la construcción de esta historia no hubo daños. Claro que hubo daños. Y muy probablemente hubo cosas que también no es que Dios no las, que se le salieron de control a Dios, no, más bien fueron necesarias a causa de la dureza del corazón del pueblo. Y Dios mismo lo dijo, a causa de la dureza, o sea, yo pude haber conquistado los territorios para ustedes. Y lo hizo al inicio, cuando los vienen persiguiendo los egipcios, que vienen y que tienen el mar rojo. ¿Qué sucede? ¿Quién abrió el mar? Dios. ¿No estaba Dios interviniendo? ¿No creen que ahí debieron de haber entendido que era Dios el que iba a pelear por ellos y el que les iba a librar, ¿sí? Y el que iba a conquistar? No, se les olvidó. Y ese es el problema con nosotros. Se nos olvidan las victorias, se nos olvidan las conquistas, se nos olvidan lo que Dios ya hizo. Y muchas veces Dios nos hace nuevamente repetir la lección. ¿Para qué creen? No para que aprendamos, para que recordemos. ¿Sí? Dios nos hace recordar. Así de, oye, ya esto ya lo habías enfrentado y yo estuve contigo y te lo mostré. ¿Por qué estás dudando otra vez? ¿Por qué vuelves a tener temor? ¿Por qué vuelves a tener dudas? No podemos tener duda, ¿ok? Bien, entonces, eh, ¿qué sucede con la humanidad o dónde nos tenemos que identificar en esta historia? Cada personaje de la gran historia de Dios y todos los hombres y mujeres que participaron en ello y que seguimos siendo parte de, tú y yo somos parte de, somos eslabones. Un eslabón va delante de otro, ¿sí? Todos. Y tú y yo somos parte eh, de esta historia y bueno, a mí en lo personal, pues eso me da gozo, o sea, poder servir al Señor y decir, Señor, cumplí mi asignación como eslabón, ¿no? Fui ese eslabón generacional dentro de la historia que tú sigues construyendo, que se sigue construyendo
para la venida de Cristo y para que gobernemos juntamente contigo, a mí me emociona. No sé si a ustedes les emociona, pero a mí sí me emociona. Y eso es justo lo que a mí me compromete. ¿A qué? A seguir, a prepararme, a estar atenta de los movimientos que Dios está haciendo, a no quedarme en un estancamiento, sino a seguir avanzando, ¿sí? Y no vamos solos, no vamos solas, ¿ok? Bueno, entonces es importante identificar estos elementos porque Israel fue incapaz de entender este concepto de casa, ¿ok? Ellos querían es que miren, aquí hubo algo muy, muy tremendo. Las generaciones, ¿cuántos años pasaron los hebreos en Egipto siendo esclavos? ¿Cuántos años pasaron? A ver, su clase de escuela dominical, como 400 años, si no me equivoco, 500 años en esclavitud, ¿no? Ajá, ¿ok? Sí, algo así. ¿Quién se acordaba de lo que era vivir en una ciudad? ¿Quién se acordaba lo que era vivir en una casa? ¿Quién supo? Pues los que sabían, pues fueron los primeros que llegaron y ya estaban muertos. Pero ellos no tenían o sea, lo que para ellos era casa, era lo que como esclavos podían llegar a vivir. Voy a poner un ejemplo. Ustedes han escuchado de los pepenadores. Bueno, los pepenadores pues son personas que se dedican a buscar en la basura cosas que pueden ser. Bueno, una vez yo vi un reportaje que me impresionó. Y bueno, aparte del reportaje, en algún momento tuvimos en AINDAC familias pepenadoras, a las cuales sí, se hicieron cristianas y bueno, había que ir a los basureros y todo. Pero cuando yo vi ese reportaje, para mí fue muy increíble ver cómo ya había segundas, terceras generaciones, cuartas generaciones de pepenadores. Y cómo es que ellos sobrevivían comiendo de la basura. Entonces, me acuerdo muy bien de una mamá que encontró un bote de leche nido en la basura ya a la mitad, abierto a la mitad. Y pues de ahí le daba leche a su bebé, ¿no? De esa leche, de ese bote. Y cómo tenían toda su casa armada de cosas de la basura y comían cosas de la basura. Y bueno, yo dije, wow, estas personas ya generan unas defensas marca bomba nuclear, ¿no? Que nada los va a destruir. Y yo decía, wow, ¿cómo es posible que viva la gente así? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que los nietos de esas familias tienen un concepto completo o correcto? No, no es que no es correcto, sino dentro de su contexto pueden tener un concepto de lo que es una casa como nosotros, como lo vivimos nosotros. No, pues no, o sea, No, es muy diferente, claro, totalmente. sí. O sea, totalmente, ¿no? Y no estoy diciendo que hay gente horrible. No, 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 no. A ver, ojo, nosotros tuvimos familias de pepenadores, ¿sí? Y tienen unas enfermedades y unas infecciones en la piel terribles, ¿no? Por lo mismo. Obviamente no estaban bien alimentados, obviamente no son las condiciones de vida. Sin embargo, hay un patrón que no le permite a una siguiente generación aspirar a algo mejor porque así ha sido toda la vida. Entonces no hay otra referencia. Ajá. Y eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue incapaz porque no tuvo la referencia, pero también por la dureza del corazón. Fíjense, les voy a decir por qué. Moisés fue muy claro en su mensaje al faraón. Recuerden, Éxodo 7:16, que le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, ¿sí? Y esa palabra sirvan o servir es la misma que se utiliza para adoración. De hecho, en algunas versiones de la Biblia dice, deja que vayan al desierto a celebrarme, a adorarme y a servirme.
Vienen diferentes versiones así. Entonces, el asunto era que el tema de la adoración, en este caso del pueblo, era, vamos a ir allá, vamos a ir al desierto y vamos a adorar a Dios y vamos a servir a Dios y vamos a servirnos unos a otros. Ajá, esa era la idea. Pero Dios no quería que se quedaran ahí. O sea, el tema del desierto era solo el paso. ¿Qué era lo que Dios quería? Llevarlos a poseer una tierra. Dios sí quería una nación, Dios sí quería un territorio, Dios sí quería una casa donde Él fuera adorado. Ajá. ¿Queda clarito esto? ¿Ok? Bien, entonces cuando nosotros, en el caso de nosotros, bueno, adoramos al Señor, entendemos que el tema de la adoración no es solo cantar, ya nos quedó claro. El tema de la adoración es una administración que Dios nos da. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto es para llevar a cabo ¿una qué? Una administración. Y es lo mismo con nosotros. Fuimos llamados a ser administradores. Ajá. Bueno, entonces, yo les dije la vez pasada una frase que me gustó mucho y que creo que es bueno comprenderla. Una persona que adora, o sea, una persona que lleva una correcta administración ante Dios y ante los hombres, una persona que adora o adoradora, es una persona portadora de soluciones. ¿Ok? Es una persona portadora de soluciones. ¿Por qué puede ser una persona portadora de soluciones? Porque sabe cómo administrar. ¿No? ¿Qué se espera de un administrador? Que es una persona que sepa resolver. ¿No? Un mal administrador es una persona que no resuelve, al cual se le va a pedir cuenta. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, la mayoría, ahorita se me viene este ejemplo, la mayoría de las parábolas, si no es que todas las parábolas tienen que ver con un tema de administración. Todas. Que si la tierra, que si el árbol, que si la cosecha, que si el fruto, que si los siervos, que sí, o sea, todas las parábolas hablan de una administración. ¿Sí? Una buena administración va a venir de alguien que ha sabido adorar en el espíritu a Dios y servir a su prójimo. Es eso. O sea, es más, yo les diría, la vida cristiana en eso se resume. Tan, tan. En eso se resume. Y ahí entra todo. Ahí entra la obediencia, la sujeción, todo entra ahí. Y esa es la pregunta. ¿Qué tan dispuestas estamos a ser esas verdaderas adoradoras y entender que hay un diseño de casa al que hemos sido llamadas antes que cualquier otra cosa? Hemos sido llamadas, ¿sí? Voy a conectar mi teléfono, denme un segundo, voy a voltearlo un poquito, espérenme, porque se me va a acabar la batería. Ay, espero que haya quedado conectado. Bueno, ¿ok? Bien, entonces, ¿en quién somos instruidas para esto? ¿Quién de nosotros habíamos leído Primera de Corintios 2:16? Y aquí nos dice, si alguien me puede ayudar a leerlo, porque quiero reforzar un poquito esta parte. Cuando hablamos de instrucción, ¿dónde identificamos esa acción? ¿En el cuerpo
en la mente, o sea, va dirigida al cuerpo, va dirigida a la mente, va dirigida... Primera de Corintios 2:16. Sí, cuando hablamos de instrucción, ¿a qué nos suena? Pues nos va a dar una orden o Ok. va a dar pues sí, una instrucción para ejecutarla. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así es, fíjense bien, esta palabra instruir tiene que ver con, también tiene que ver con adoración. ¿Quién adorará? ¿Saben quiénes son los que adoran? Los que tienen la mente de Cristo. Ahí lo dice, ¿no? Solo los que tienen la mente de Cristo. ¿Ok? Solo los que tienen la mente de Cristo son los que pueden adorar. Solo teniendo la mente de Cristo en nuestra vida, entonces sí seremos capaces de adorar a Dios, a Cristo en espíritu y en verdad. ¿Ok? Entonces, el asunto de casa de Dios tiene que ver con este principio, que si nosotros no tenemos la mente de Cristo y no hay esta renovación por el lavamiento de la palabra, porque hay un fluir constante, ¿se acuerdan de la fuente? Hay un fluir constante de un lavamiento, ¿sí? De una purificación. Entonces, esa adoración no va a estar en nuestra vida. No vamos a hacer esa casa, ajá, de adoración. Entonces, cuando sale Israel de Egipto y no entiende que lo que Dios quería era casa, era habitación, sí, obviamente nación, claro, pero era más allá de esto, porque sería la preparación para la llegada del Salvador, para que la casa ya después no fuera una nación, un país o un templo, sino personas, donde Cristo se pudiera expresar. Entonces, fíjense bien, la primera etapa que tuvo que vivir el pueblo de Israel fue correr, huir, salir corriendo. ¿Cómo salieron de Egipto? Rápido. ¿Recuerdan que estaba lo de las plagas? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo el faraón con el pueblo? Ya, váyanse ya. Les dieron, ¿no? Les dieron joyas, les dieron comida, todo. Ya, llévense todo, pero váyanse. ¿Sí? Porque están ustedes aquí y todos estamos ya muriendo, ¿no? Ganado, los primogénitos, cosechas, el agua, todo, ¿no? Fue un caos. ¿Cómo sale el pueblo? Corriendo y no podía mirar atrás, ¿sí? Y cuando mira atrás y ve que vienen el ejército de Faraón a perseguirlos, que están ahí en el Mar Rojo atrapados, y viene Dios con su mano poderosa y abre el mar para que puedan pasar, bueno, ese primer paso es lo que sucede con nosotros cuando recién venimos a Cristo. Tenemos que huir, salir corriendo. ¿De qué? Huir del adulterio, salir corriendo de la fornicación, salir corriendo de los vicios. ¿Sí? ¿No le suena algo parecido a esto? O sea, lo tengo que dejar. Se acabó, ya, bye, adiós. Dios, ayúdame, pero lo tengo que dejar. Tengo que salir huyendo, corriendo. Es que no puedo negociar. ¿Y Del saben cuál pecado, es? ¿no? ¿No, Eri? El pecado Lo en que general, o sea, sea, lo que lo sea, que sí. sea, porque al final, ¿cuál es el punto? Esclavitud. Cualquier cosa que nos haya tenido en esclavitud, teníamos que haber salido huyendo. Si no lo hemos dejado, y si después de 20 o 30 años no hemos podido dejar de fumar y no hemos podido dejar de echarnos una copita y seguimos visitando a los cuates y seguimos, ¿saben por qué fue? Porque quisimos quedarnos a pelear en Egipto y hubo en algún momento un mensaje, alguien o algo que nos dijo, no, quédate a luchar, quédate a pelear. ¿Y qué crees que pasó?
después de 5, 10, 15, 20 años. No pudimos, ni vamos a poder, porque se Es, trata de huir. es ver a Cristo en medio de nuestras tormentas. Bueno, es que ahí viene la otra parte, Martita. Cuando el pueblo de hebreo vio que venía a Egipto, ¿qué hizo? Bueno, Moisés, obviamente. ¿Qué hizo? Alzó la vara, confió y dejó que sucediera, ¿no? Es eso a lo que te estás refiriendo. Pero yo me refiero al pueblo. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo? Huir, avanzar, caminar. Y viene de pronto esta situación tan difícil que me tiene en la encrucijada. ¿Qué tengo que hacer? Alto. No te quedes a luchar. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel hubiera ganado esa pelea en el desierto entre el Mar Rojo y el pueblo y el ejército egipcio? Claro que no, los hubieran matado a todos. No iban por ellos para regresarlos, iban a matarlos. O sea, el faraón estaba furioso. ¿Sí? ¿Por qué nos hemos quedado a luchar cuando Dios nos ha dicho que tenemos que huir? Ah, ahí ya tiene sentido. Entonces, me he tenido que quedar a luchar, me he querido quedar a luchar cuando tenía que haber huido, cuando tenía que haber cortado con todo, pero preferí negociar. Y cuando yo negocio, ¿qué creen? Pierdo, porque no soy tan buen negociador. No le gano, no le gano al diablo, no le gano a Jesús, ¿no? Y quise negociar con el pecado, quise negociar otra vez con el que me esclavizó. ¿Cómo se va a negociar con el sicario cuando eres el que está preso, cuando eres el que está secuestrado? No puedes, tiene que ser alguien de fuera, ¿no? ¿Quién hace la negociación? Es muy fuerte el ejemplo, pero es real. O sea, si yo soy el que está esclavizado, ¿cómo voy a pretender negociar con el que me esclavizó? No tiene sentido, ¿ok? Entonces, muchas veces esa es la razón de por qué seguimos viviendo en estas situaciones que vuelven y están presentes, porque decidí en algún momento, en lugar de huir y correr, decidí luchar y terminé negociando. Ajá, entonces, hay que identificar esto, ¿sale? Bueno, ese es un buen código para nuestra vida, ¿sí? Cuando tengo que huir y cuando tengo que quedarme a luchar, ¿sale? Cuando me tengo que quedar a resistir por un tiempo. Ajá, y para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre. Es tiempo de huir, es tiempo de resistir, es tiempo de luchar. ¿De qué? Muéstrame, Señor. ¿Cómo voy a enfrentar esta batalla? ¿No? Bien, entonces, salir corriendo de toda zona que nos esclavizó. En esta primera etapa, salir corriendo ¿de qué? Pues lo que decías ahorita, Gina, adulterio, fornicación, drogas, contiendas, vicios, toda obra de la carne y toda maledicencia. ¿Sí? Estuvimos el mes pasado memorizando Efesios acerca de la verdad, ¿no? Toda palabra de maledicencia también, que trajo maldición a nuestra vida. Sí, soy una tonta, soy toda palabra de maldición, de toda palabra de pobreza, de miseria, de escasez, toda palabra de enfermedad, de muerte, toda palabra de contienda, de ira, de envidia, de lujuria, de deseo desordenado, todo eso, ¿ok? Dejando atrás todo esto, ¿no? Entonces, lavar nuestros labios, por eso hablábamos de la fuente, por la vida del Espíritu y adorar al Señor y salir corriendo. Bye bye. ¿Cómo salió, cómo salió José el soñador de la casa de Potifar cuando estaba la esposa ahí? ¿Qué hizo? ¿Huyó? ¿Huyó como cobarde? Sí, aparentemente. Pero a veces se necesita más valor para huir que para quedarse a pelear una lucha que Dios no nos pidió que peleáramos. Y ahí es donde nos hemos desgastado, ahí es donde hemos perdido fuerza y tiempo. Sí, hay momentos de hacer renuncias, hay momentos de decir hasta aquí
yo no voy a continuar con esto, adiós. Aunque en ello tenga que enfrentar algunas responsabilidades y algunas situaciones que igualmente me van a poner a prueba. Así es, ¿sí? Así es esto como funciona, ¿ok? Bueno, entonces, queda claro, ahora nos queda un poquito más claro a qué se refiere este patrón de casa de Dios. Huir, salir, ¿sí? De nuestra vida esclavizada, sin negociaciones, para ir a, a un lugar que sea esa casa, esa habitación del espíritu, ajá, en nuestro espíritu y ser esa fuente, ¿ok? Que provee, que está constante, siendo lavada y limpiada. Ujú. Entonces, esa es la casa de Dios, es ese mover, ese movimiento que el Espíritu provoca en nosotros para rápido reaccionas, sal, no te detengas, no negocies, no mires atrás, yo voy a estar limpiando, yo voy a estar santificando y purificando tu vida. Tienes que renunciar a todas esas prácticas, a todas esas relaciones y palabras eh, que no traen vida y no edifican, ¿sí? Pero la lucha, pero la conquista la gana el Señor y la pelea Él si yo lo permito. Porque imagínense que en medio entre el pueblo de Hebreo, el Mar Rojo en la espalda y Egipto con todo su ejército, hubiera salido uno a querer negociar algo cuando con permiso. O sea, no había que negociar nada, era Dios haciendo un milagro o se morían todos, incluido el pueblo. O sea, Dios hubiera preferido terminar con el pueblo, de verdad, se hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, dejar a 2 que 3 vivitos, por ahí nomás unas 2, 3 familias y decir, vámonos, vámonos Moisés, tú y tu familia ya, nadie más, no quiero a nadie más. Lo hizo, lo hizo con Noé, lo hizo después en Sodoma y Gomorra, ¿no lo hizo con Lot? Lo hizo, ¿sí? Pero al final Dios, ¿qué está buscando? Pues personas, hombres y mujeres que realmente estén dispuestos a hacer esa casa de Dios. Bueno, entonces este es como el primer patrón, ¿sale? Siguiente patrón, no lo voy a terminar, pero vamos introduciéndolo, es el patrón José, ¿ok? El patrón José. José. ¿Quién fue José? Bueno, vamos a aprender de José igual. En la primera etapa de nuestra vida cristiana, en el Señor, tenemos que correr, tenemos que huir, ¿no? Ya les hablé un poquito acerca de José. Bien sencillo, ¿eh? ¿Ustedes creen que José no tenía una debilidad? ¿Por qué tuvo que huir de casa de Potifar? ¿Por qué creen? Porque la esposa de Potifar, lo estaba No, incitando a... ya sé, pero a ver, Sí, él en pero su humanidad, porque ¿por qué él huyó? sabía que si se quedaba, a lo Iba a mejor caer. pues, se quedaba a tener, no sé, relaciones con la Pues mujer, pues, claro, ¿no? por supuesto. Pues Pues no, sí, no era de piedra, no era de palo, ¿no? Y sabía cuál era su debilidad. ¿Qué hizo? Huyó, ¿sí? Huyó y le fue como en feria porque después de huir, ¿qué le sucedió? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le pasó después de haber huido? De Lo casa de metieron a Potifar. la cárcel. Así es, carcelaron, ¿no? claro. No, ¿Sí? Daniel, Sí, lo había sido metieron a Daniel. la cárcel, estuvo preso. Apágalo, apágalo. Ajá, claro, claro. Entonces, ahí es donde viene la encrucijada, ¿no? Y lo difícil de esto. Bueno, entonces, hay un movimiento, tenemos que movernos, tenemos que salir
de pronto habrá veces que tenemos que correr, pero ¿qué creen? No nos podemos quedar huyendo toda la vida. Ese es el otro punto, ¿no? Toda la vida huyendo, toda la vida corriendo, toda la vida, como si todo el tiempo los mismos pecados, no los mismos pecados, sino la misma esclavitud nos siguiera persiguiendo, ¿no? Como que nunca logramos cortarle la cadena al grillete. ¿Sí me explico? Eso también no tiene sentido. Ajá. Entonces, correr de todas estas situaciones, o sea, está bien, pero no se trata de pasarnos tampoco toda la vida corriendo, ¿sí? Huir y correr en algún momento es elemental, importantísimo, sí, porque hay que salvar el pellejo, ¿no? Pero en este caso, ¿cuál es la realidad espiritual y cuál es el problema? ¿Sí? Fíjense bien, Israel tuvo un problema y como nunca entendió lo que pasó en Egipto, que ese es un punto bien importante, eh, hermanas, si nosotros no entendemos de dónde y de qué nos sacó el Señor, nunca vamos a saber hacia dónde vamos, ¿no? Si el Señor me sacó y me rescató de un tema de alcoholismo, pero yo no soy capaz de verlo, una es que en cualquier momento se puede volver a presentar y yo voy a volver a caer, pero la otra es que no era el alcoholismo el problema. ¿Cuál era el problema? Lo que hay detrás del alcoholismo, lo que hay de fondo del alcoholismo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ese es el asunto, que no se entiende a veces esa parte. No supimos de qué. Y no fue, ay, Dios me rescató del chisme. No, no. A ver, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué me gustaba el chisme? ¿Por qué me gustaba el alcohol? ¿Por qué andaba yo en relaciones indebidas, de desorden sexual, de lo que fuera, ¿no? Temas económicos, lo que fuera. Es que no ese es el punto, sino el origen de eso. ¿Qué me llevó a esto? ¿Dónde empezó esto? ¿Ja? ¿Sí? Entonces, bien, Dios le dijo a Moisés, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Deuteronomio 1:35. Dios le dijo a Moisés esto. Cuando no hay un conocimiento del sacrificio de Cristo y el movimiento que Dios hace en nuestra generación para huir, vamos a terminar en lo mismo. A ver, vuelvo a repetir. Nuestra generación necesita entender, o sea, nuestros hijos y nuestros nietos necesitan conocer y saber de qué y de dónde el Señor nos sacó, de qué esclavitud. Y muchas veces no estamos dispuestos a hablar de esas historias por secretos, por, por no tener por tener haber tenido una mala experiencia, un mal recuerdo, por la cosa que ustedes quieren. Pero ¿qué creen? Es necesario que nuestra generación sepa de dónde nos sacó el Señor, generacionalmente. Porque si ellos ignoran esto, ellos van a repetir con mucha facilidad, porque acuérdense, Satanás viene nuevamente, ¿eh? Generacionalmente viene a repetir los ciclos, sí sabíamos eso. El bisabuelo alcohólico, el abuelo alcohólico, el papá alcohólico, el hijo alcohólico, el nieto alcohólico. Es que nunca se entendió de dónde vino el problema. Nunca se buscó solucionar desde el origen. Ese es el tema. Por eso le digo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré. ¿Por qué? Qué terrible diagnóstico y sentencia a la vez, ¿no? Se volvieron malos. ¿Y saben por qué? ¿Por qué nos podemos llegar a volver malos? Porque no entendimos lo que Dios quería hacer. Tomamos malas decisiones.
Hicimos cosas que estuvieron mal. ¿Por qué? Por falta de ese entendimiento. Por eso no puede haber negociación. Porque si el asunto en mi familia fue el engaño, ¿qué crees? Yo no puedo negociar la verdad, absolutamente por nada. Así me cueste lo que me cueste. Yo no puedo negociar la verdad. Yo no puedo negociar con un chismecito, con una mentirita blanca. Yo no puedo. Así de radical. Pero es que yo no lo sabía, ¿ok? Pero ahora ya lo sé. Y si no lo sé, se vale. Pidámosle al Espíritu Santo, muéstrame la raíz de esto, muéstrame el origen de esto, ¿sí? ¿Qué significa haber sido una mala persona? Todos fuimos malos, todos hemos sido malos. ¿Y crees que creemos que malo es, ay, mira, qué buena gente, le da a los pobres, ¿no? Ay, mira, qué buena gente. No, eso no tiene nada que ver. Sí podemos ser malas personas haciendo obras buenas, claro que sí, pero no podemos ser realmente buenas personas si hemos entendido esto haciendo cosas malas. Eso no, no, porque sí podemos aparentar, ¿sí? Ser buenos. Ok, entonces muchas veces hemos dicho que alguien es bueno o malo y lo hemos juzgado con nuestra boca, pero ahora vemos que al tener la oportunidad de que el Espíritu limpie nuestras vidas, limpie nuestros labios, limpie nuestros pensamientos, entonces sí podemos entender qué es bueno y qué es malo, qué estuvo bien y qué no estuvo bien. ¿Ah? Pero bajo ese entendimiento, no bajo los criterios de este mundo, ¿sí? Hay muchos hombres que hacen caridad, ¿no? Pero son unos perversos, perversos de sexuales y de un montón de cosas. Oye, pero si parece ser bueno, pues sí, pero eso no significó nada. Ajá, bien. Entonces, no podemos decir que no hemos escuchado. Eh, necesitamos sacar de nuestra mentalidad, de nuestra forma de pensar esta frase de me defraudó, yo pensaba que era buena gente. Sácale, diría mi abuelito, sácate las babuchas, ¿sí? Tómala, campeón, ¿sí? Me falló, no me falló la persona, muy probablemente me falló el discernimiento de haberme involucrado con esa persona. Ajá, y yo soy la primera en alzar la mano, porque quizá este es el motivo por el cual hemos acumulado un montón de frustraciones, de amarguras, de enojos. Uh-huh. Entonces, no eran las personas. Que las hay, sí, sí las hay. Entre hijos, yo sí, sí las hay. El asunto es que yo no puedo vivir creyendo esto. Híjole, ¿no? Me fallaron. Y ahí es donde yo me tengo que preguntar, ¿dónde perdí yo el discernimiento? ¿Dónde no identifiqué? ¿Y saben qué es lo más importante de esto? Para no volver a hacerlo y no volver a meter la pata. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la palabra en hebreo que se usa para este versículo de malo, ajá, es rasha, R-A-S-H-A. O sea, Dios utilizó esta palabra que significa un pensamiento vicioso, con un corazón de malas acciones, ¿sí? Acostumbrado a la miseria y al descontento sin motivación alguna. Qué fuerte, ¿sí? Fíjense lo que significa persona mala o persona rasha, ¿sí? Una persona que tiene un pensamiento malo y vicioso con un corazón de malas acciones, acostumbrado a la miseria, al descontento y sin motivación. Uy, qué fuerte. Y yo creía que malo era matar a alguien. No,
es que ese es el engaño del pecado, ¿no? Que nos hace creer que malo es hacer esas cosas mal. Claro que alguien que mata, por supuesto que es alguien así, pero pongámonos el saco, ¿sí? Me lo pongo. Algunos expresamos, hace tanto tiempo, ¿no? Dejé tal vicio, pero si ahorita me lo ponen enfrente, vuelvo a caer. Pues entonces sigo igual. Lo sigo anhelando, sigo pensando mal en mi corazón, ¿sí? Sigo descontento con esto. Y ese es el engaño realmente, ¿ok? Bien, entonces Dios le dijo a Moisés que le iba a dar una ley a la cual se iban a sujetar todos, porque tenía una casa en mente. Ahí voy cerrando. Y alguien debía de llevar esta idea a lo largo del tiempo y de las generaciones para que llegara su hijo. Sin embargo, le dijo, me tocó mala gente, me topé con mala gente, ¿sí? Gente desmotivada que está inclinada permanentemente a oír sus propios pensamientos y hacer su propia voluntad, que no escucha el consejo. ¿Sí? Entonces, creo que aquí la gran reflexión es esta. No se trataba de los enemigos que el pueblo hebreo iba a encontrar para conquistar la tierra prometida, ¿eh? No se trataba de esos enemigos, ¿eh? Porque Dios se los demostró en el Mar Rojo. Dios les dejó claro desde el inicio que Él, con su mano poderosa, los iba a proteger y a salvar. No lo entendieron. ¿Sí? ¿Y saben cuál fue entonces el verdadero enemigo del pueblo en el desierto? Ellos mismos. Porque fueron una generación mala. Una generación que no entendió el propósito final. Y en eso tenemos que meditar, ¿sí? Y por eso les llevó 40 años de dar vueltas hasta que muriera esa generación mala y pudiera llegar la generación de solo 2, Josué y Caleb, que dejaron de tener esta mentalidad pesimista, descontenta, sin motivación, llena de miseria, de vicios, para poder llevarles a conquistar la tierra prometida. Híjole, es muy duro este llamado, ¿ok? Pero yo no quiero caminar como ese reloj, ¿sí? Dando vuelta y vuelta y vuelta, sin haber entendido cuál es el propósito final. Ajá. Y teniendo en mi corazón o preservando, ¿no? Eso en mi corazón, esa maldad, ¿ok? Entonces, no entendieron el significado, no entendieron la dirección correcta, y la dirección correcta era recta y era hacia Dios, hacia un único Dios, ¿sí? Hacia Cristo. Entonces, como dijo Martita hace rato, no hay otra dirección y la única dirección es Cristo. ¿Ajá? Entonces, ¿qué necesito? Decirle, Señor, como decía David, examina mi corazón y si hay raya en mí, ¿sí? Exponerlo, hablarlo, confesarlo y decir, Señor, sí, y sigo batallando, y sigo batallando, y sigo batallando. Porque si no, entonces Dios puede, no puede intervenir, porque Él sí quería, ¿ok? Ser el que conquistara la tierra para su pueblo, ¿no? Y establecer sus naciones. Dios sí quería, lo demostró en el Mar Rojo, pero ellos lo resistieron al final. Y no, y se llenaron de esa frustración. ¿Por qué se quejaban todo el tiempo de Moisés? Cuando estuvo Moisés, todo el tiempo, ¿no? Se quejaban de él.
todo el tiempo murmuraban de él, hablaban mal de él, nunca estuvieron contentos con él, y era por eso, porque eran malos de corazón. Entonces, híjole, pues creo que hay un llamado en esto muy fuerte a nuestra vida como iglesia y en lo personal, y no podemos dejar de ver nuestro Egipto, pero no para quedarnos a luchar ahí, sino para huir. Y si ya tenemos muchos años huyendo, sí tenemos que revisar. Sí tenemos que revisar, porque entonces a lo mejor hay rasha en nuestro corazón. Hay rasha. Y sigo con lo mismo. ¿Cuántos años? 10 años, 15, 20. ¿Y no he dejado atrás? No, no, de eso ya no. Y también otra, tenemos una responsabilidad con nuestra generación. Y a veces cuando llegue el momento y la edad, miren, es necesario hacerlo, ¿sí? Había muchas cosas que de pronto sucedían, empezaban a suceder en casa y mis hijos no tenían el antecedente de familia, ¿no? Obviamente no tenían 5 años, ¿no? Cuando yo hablé con ellos, o algunos de ellos, yo no tenían 10 años, no, ni 15, ya de adultos, ¿no? Y había que hablar de las cosas que como familia se habían en algún momento presentado con sabiduría y con un entendimiento y ya en una redención también, pero es necesario. ¿De dónde venimos? ¿De qué esclavitud venimos saliendo? ¿Y cómo no podemos permitir que esto se repita en la siguiente generación, en los nietos, ahora ya, ¿no? Para muchos de nosotros. Y no se pueden volver a repetir estos patrones, ¿no? De los que hablamos, sino entender a qué hemos sido llamados y renunciar y decir, hasta aquí no va a haber negociación con esto. O sea, no volvemos a, a negociar con esta situación, no lo vamos a permitir y unirnos en un solo frente como familia, como cuerpo, como iglesia también que somos desde casa, y si estamos solos o solas, pues también con alguien más, decir, a ver, yo quiero hacer frente a esto, pero necesito identificarlo, ¿sí? Josué supo identificar su debilidad, por eso pudo huir. No puedo huir de lo que no sé o desconozco que me hace daño. Creo que es algo bueno o creo que es algo que puedo manejar. Y ese es el problema. Caemos y negociamos. ¿Sí? Bueno, pues que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos revele si hay rasha en nuestra vida, si hay maldad en nuestro corazón, que no nos ha permitido poder identificar y poder vivir bajo este fluir del espíritu de la adoración en nuestra vida. Bueno, pues Señor, hoy delante de ti venimos, Señor, habiendo escuchado y habiendo entendido que tú sigues anhelando en nosotros como cuerpo, como iglesia y en lo personal esta casa, esta habitación, Señor. Y Señor, es necesario también que tu Espíritu Santo nos revele cuáles son esos rasha que seguimos alimentando, que seguimos manteniendo y que no nos están permitiendo avanzar y madurar y llegar al lugar y a la posición que tú nos has dado, al posicionamiento que tú nos has dado en Cristo, Señor. Examina, Señor, y sigue limpiando, sigue lavando, que tu agua, que tu sangre que fue derramada en la cruz y por tu palabra y por el poder de tu palabra siga limpiando y renovando y aclarando y santificando, Señor. Queremos ser esas fuentes donde fluye
esta agua que purifica y que trae vida, Señor, no solamente a nosotros, sino también a nuestra generación, que seamos capaces en ti y en sabiduría y en amor de identificar todas esas cosas, Señor, que en algún momento nos llevaron a nuestras familias, a nuestras generaciones a la esclavitud, pero que no más, Señor, y que a las cuales podemos renunciar, pero tenemos que aprender a huir de una vez por todas, a no negociar, a no quedarnos ahí parados creyendo que lo podemos manejar cuando no es así, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, sin ninguna condenación en estas palabras, Señor, pero recibimos también la exhortación que viene de tu Espíritu a nosotros para no vivir en esta frustración constante de habernos equivocado, de haber fallado o de que alguien nos haya fallado. Señor, no vivimos con esa amargura en nuestro corazón y no vamos a permitir que eso nos desanime y nos haga retroceder o mirar atrás, Señor, sino al contrario, que podamos ser valientes para enfrentar toda situación, aun cuando sea confrontativa, aun cuando haya responsabilidades que asumir también, Señor. Danos la fortaleza, Señor, para poder hacerlo sin dejar de mirarte y sin dejar de darte el lugar, de que tú eres el único que nos puede librar de la mano de nuestros enemigos, de los que se han levantado en nuestra contra con todo tipo de mentira y de calumnia y que han querido robar lo que tú has dado a tu pueblo y a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre todo espíritu de engaño, de confusión, de robo, de hurto, de usura, que ha querido venir a quitar toda bendición, todo bien, Señor. Y el bien de tu palabra, el bien de tu voz, el bien de tu salvación, el bien del testimonio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Tú restauras, Señor, y tú devuelves todo aquello que nos haya sido quitado en el nombre de Jesús. Pero queremos ser obedientes, Señor, y queremos poder ser honestos y poder exponer delante de ti todo aquello que a lo que tú nos has pedido una renuncia absoluta y sin negociación, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Gracias, Eri. Bueno, Dios te pues bendiga mucho, Eri. nos vemos, chicas y chicos que nos escuchan. Gracias. Sale, Vemos. pues, gracias. Bonito Gracias. día. Igual, Bendiciones. buen Bye. día. Un abrazo grande. Igual. Sí. Bye. Bye.